El día de ayer revisamos los aspectos geométricos o para qué podemos ocupar el producto escalar y el producto vectorial. Y había quedado pendiente un ejercicio, ¿no? El ejercicio que estábamos discutiendo nos pedía, dados dos vectores, determinar la proyección, bueno, primero el ángulo entre los dos vectores, después la proyección del vector A sobre el vector B, que habíamos avanzado en el dibujo, y finalmente el área del paralelogramo que delimitaban estos dos vectores. Ok, entonces nos habíamos quedado hasta esta cuenta. Entonces, no sé, me gustaría saber si le avanzaron ahí, si llegamos a algún resultado para contrastar. Entonces me paso a este cerrón. Bueno, eso fue de la clase que tuve hace unos instantes y es la de ahora. Entonces, bueno, aquí nada más para terminar. Lo voy a poner así para que sepamos. En el capítulo anterior, entonces habíamos pues casi terminado de ver el cálculo. Entonces estamos calculando la proyección del vector A en la dirección del vector B y habíamos llegado al resultado de 14 sobre 29. Si no me recuerdo, eran menos 2 metros y más 5 metros J. Entonces díganme si esto es correcto. El 14 son metros cuadrados, profe. Ok, pero ¿qué resultaba del denominador? ¿Qué no era raíz de 29, profe? A ver, por eso, a ver, vean. Era lo que justamente comentamos No, creo que sí era 29, ¿no? Porque las raíces Lo eliminamos. se cancelan. Sí, exactamente. Aquí Ajá. está Vean, a ver. Aquí hay 14 metros cuadrados, es correcto, pero en la división lo vamos a hacer con raíz de 29 metros por raíz de 29 metros. Entonces las unidades cancelan, afortunadamente se eliminan, y lo que nos queda es justamente el 14 entre 29. ¿Sí todos de acuerdo? Que eso es lo que se obtiene, ¿no? Bueno, entonces, regresando a lo que tenemos ahora, tenemos esta expresión. ¿Sí, ahora sí están todos convencidos de esto 14 entre 29? Sí, profe. ¿Vale? Bueno, entonces aquí simplemente podemos, para dejarlo en forma de un vector y no de un escalar por un vector, pues procedemos a hacer el cálculo, ¿no? La multiplicación. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 28 sobre 29 metros. Las unidades las heredan de aquí, de esta cantidad. Dirección I. Más, ¿cuántos son 15, 14 por 5? A ver, con sus poderosas calculadoras. 70. 70, ok, gracias. 70 sobre 29 metros también en la dirección J. Y listo. Tenemos la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces es un vector que apunta en el segundo cuadrante, como podemos ver aquí,
Y estos son los valores de sus componentes. Podemos sacarle, por ejemplo, el módulo para conocer el largo del vector. Qué tan grande es. Pero bueno, podemos irnos a la figura que ya teníamos, que anda por acá, y veamos qué forma tiene este vectorcito. Vean, en el eje X, aquí uno, si lo hace con cuidado, puede ver que la componente es muy pequeña, mientras que la componente vertical, la componente Y es más grande, de acuerdo a los resultados que hemos obtenido, a la versión analítica. Entonces vemos que, bueno, si lo dibujásemos bien y a escala adecuada, podríamos reproducir el cálculo que hemos obtenido hace unos instantes. 28 entre 29 en la componente X y 70 entre 29 sobre la dirección vertical. ¿Ok? Entonces vemos que la figura corresponde a la parte analítica. ¿Comentarios, preguntas con esta parte? Con esta parte de ese cálculo. No, profe. Ok. Entonces, lo que queda por revisar es estimar el área del paralelogramo. Tenemos que estimar el área del paralelogramo. Y bueno, para estimar el área del paralelogramo ya tenemos algo de información. Vean, conocemos los valores explícitos de nuestros vectores. Es decir, que vean, podríamos ocupar esto, el módulo del producto vectorial de A con B. Pero también tenemos los módulos. E incluso hemos calculado previamente el valor del ángulo, que anda por acá abajo. Vean, lo que nos salió fue aproximadamente 58.67 grados. Entonces, si están de acuerdo, para practicar y para bueno, también ayudarla a convencerlos de que al menos con ejemplos esta igualdad se cumple, vamos a hacerlo por ambos métodos. Vamos a hacer entonces, a calcular el área de este paralelogramo, de este justamente, este que se forma. Aquí, vean, hacemos un poquito aquí de... Graficamos... no es ese. Déjenme hacerlo con cuidado. Vean, esta línea paralela, esta otra línea paralela. Entonces, aquí está el paralelogramo que delimitan estos dos vectores, ¿vale? Estos dos vectores dan lugar a ese paralelogramo y vamos a estimar entonces el área de dicha figura geométrica. Muy bien. Entonces vamos a proceder de ambos métodos. ¿Vale? Vamos entonces. Déjenme aquí regresarme a la pantalla que teníamos y vamos a escribir entonces. Inciso C. Inciso C. El área del paralelogramo se determina ¿cómo? Muy bien. Entonces, si queremos utilizar el producto vectorial, vamos a tener que primero obtener el vector correspondiente. Entonces vamos a hacer esa operación. Primero, determinaremos, o mejor dicho, obtendremos el producto vectorial de A cruz B. Muy bien. Entonces tenemos el vector A, tenemos el vector B y vamos a realizar la operación que nos indican. ¿Qué componentes vamos a meter aquí entonces? ¿Qué información procedemos a
a introducir aquí. ¿Qué haría ahí, muchachos? Las componentes de A y las componentes de B. ¿Cuáles son? De A es 3i. Ajá, o sea, el escalar 3 metros. Ok. Okay. La componente, en este caso, son 3 metros. Con el número, tiene una unidad de medida. Ah, 4 metros J 4 metros en la dirección J, muy bien. y 0 metros en la dirección K. Es correcto. ¿Todos están de acuerdo o es claro por qué aquí va un 0? Sí, porque no se está representando nada, profe. No está representando nada en dónde o cómo. En el plano de la altura de Z. En la dirección de Z, exactamente. No hay una componente o en la expresión que les di no aparece explícitamente esa componente, por lo tanto, podemos asumirla como 0. Y al hacer eso no alteramos en nada el vector que ya tenemos ahí. Muy bien, ¿qué pasa con el vector B? Es menos 2 metros, Menos 5 y 2 0. menos 2 metros, 5 metros en la siguiente componente y 0 metros nuevamente. Muy bien. Entonces comenzamos a desarrollar esto. A ver, vamos a intentar hacerlo así como cuando estamos andando en el triciclo y después nos quitan las ruedas de entrenamiento. Y entonces, a ver, ¿qué escribíamos a continuación? 4 metros por 0 metros 4 metros por 0 metros, muy bien. y abajo es 5 metros por 0 metros 5 metros en esta entrada y 0 metros en la siguiente. y Correcto también. La dirección I. A ver, ¿hay alguien que no le quede claro por qué va en estas cantidades? Ok, si no hay comentarios, entonces seguimos. Después, Profe, a ver, ¿me sí, podría explicar? Por favor? ok. A ver, menos a ver, me voy a detener un poquito. Para desarrollar este determinante que nos están pidiendo aquí y construir este término, lo que hacemos es cancelar momentáneamente las entradas que aparecen debajo de I y las componentes que aparecen al lado de I también. Asignamos además a cada uno de estos elementos I, J y K un signo positivo, perdón, aquí, positivo para I, negativo en J y alternamos. Volvemos a poner un signo más. Y lo que sobrevivió de esta cancelación es lo que colocamos aquí. En el mismo orden, 4, 0, 4, 0, 5, 0, 5, 0. Con sus unidades claramente. Y este nuevo determinante se hace acompañar de I, puesto que es el que está liderando aquí. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Se terminó? Vale, perfecto. Bueno, entonces continuamos con el siguiente. A ver si podemos avanzar sin hacer a ver, como ya sin las ruedas de entrenamiento. ¿Qué seguiría a continuación? Menos Un menos. Este menos, ¿por qué? ¿De dónde viene? de la componente J que en toda la Exacto, pusimos un valor arriba. exacto. Le asignamos un signo menos y este signo menos es el que está apareciendo aquí, enfrente. Muy bien. Colocamos nuevamente nuestras barras que indican determinante y qué elementos van a ir metidos en estas dos columnas. Arriba 3 y 0. Arriba
3 y 0, correcto. 3 3 metros. metros, sí. Y 0 metros. Exacto. 3 metros, 0 metros. Abajo, Menos 2 metros y 0 metros. menos 2 metros, correcto. Menos 2 metros, 0 metros. ¿Y qué más? Por J. Bueno, en la dirección J. En la dirección vertical, J, exactamente. Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? ¿O alguien que se haya quedado con alguna duda? Bueno, sí, no, vemos el siguiente. Ahí va un más, ¿no? Exacto. A continuación tenemos un signo positivo, un más, muy bien. Y ahora colocamos 3 y 4. los valores 3 metros, 4 metros, muy bien. Y abajo, Menos 2 metros y 5 metros. menos 2 metros y 5 metros, correcto. Y rematamos esta expresión exactamente, K. no hay que olvidar, es un vector que nos hace falta aquí, la dirección vertical Z. Correcto. Lo siguiente ya es desarrollar cada uno de los determinantes, pero ustedes ya pueden ver ahí algo, ¿no? Se puede Sí, simplificar. que I y J van a ser 0. Las componentes X y Y van a ser 0, correcto. O sea, si uno hace ahí las cuentas de forma cruzada, multiplicamos los elementos en la diagonal y le restamos el producto de los elementos en la antidiagonal, vemos que esos dos son 0. Entonces nos queda trabajar lo que está aquí nada más, el último término. ¿Y ese cuánto da? ¿O cómo se desarrolla? 3 por 5. 3 metros, ajá, 3 metros por 5. por 5 metros, muy bien. Entonces aquí lo pongo con sus colores. Y aguas, aquí va un paréntesis que abrimos para indicar el desarrollo del determinante. Ajá. 3 por Menos 5, menos, ok. Aquí este menos es por la resta en el determinante. Después, 4 por menos 2 metros. exacto, hay que tener mucho cuidado con ese menos 2. 4 por menos 2. Los signos menos, como saben, son bien tramposos y si uno no se da cuenta, nos juegan chueco. Bien, ¿cuánto vale esto? ¿15 metros cuadrados? Ajá, 15 metros cuadrados en el primer término. Menos. ¿Menos qué? 8 metros. Sí, menos 8 metros así. Sería Menos más 8 metros, ¿no? cuadrados. Ok. Las unidades son cuadrados, eso es correcto. Lo que yo me pregunto si es la operación ahí indica es la correcta. No. Menos. Pues, Exacto, o sea, bueno, si lo quieren hacer muy, digamos, detallado, sí sería un menos por menos 8. Aguas ahí. Que lo cual se convierte después en 15 metros cuadrados más 8 metros cuadrados. Por eso decía, mucho cuidado con los signos menos. Aquí son la lata de todos. ¿Y cuánto da eso entonces? 23 metros cuadrados. 23 metros cuadrados. Muy bien. Venga.
en la dirección K. Así es. Y entonces ya tenemos el vector. El vector que se produjo por el producto vectorial de A con B tiene un valor de 23 metros cuadrados en la dirección K. Entonces, ya digamos como punto final, o como proceso final de esto, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Si tomamos el módulo de esto que acabamos de hacer, ¿cuánto vale? De A plus B, ¿cuánto vale? Así rápidamente, sin hacer tal vez mucho cálculo. Raíz de 23. 3 metros cuadrados, ¿no? Raíz cuadrada, Sí. a ver, raíz cuadrada de 23 metros Al cuadrado. cuadrados al cuadrado, exacto, al cuadrado. Pues mucho cuidado. Estos tienen un metros cuadrados muy bien, pero cuando se saca el módulo, también se vuelven a elevar al cuadrado. ¿Y esto finalmente cuánto da? 23 metros cuadrados. 23 metros cuadrados. ¿Y las dimensiones a qué corresponden? Estos metros cuadrados dimensionalmente a qué corresponden. Área. A un área. Exactamente, a un área. No, y no cualquier área. Esto que estamos aquí encontrando es el área del paralelogramo. O sea, el paralelogramo que estos vectores describen o delimitan tiene un valor de 23 metros cuadrados. Y entonces aquí está el procedimiento. Noten que hasta las unidades cuadrado. O sea, todo es congruente. Nos piden un área, esto tiene unidades de área. Profe, disculpe. Sí. Entonces, esta sería nuestra fórmula del área de un paralelogramo base por altura. Sí. O sea, si tú lo haces, si a ver, vamos a rezarnos a la figura. La de ayer. A ver, si este paralelogramo, déjenme ver dónde terminamos. Creo que ya me pasé. No está acá al lado. Ok, ese paralelogramo, tú lo pudieses orientar de manera que el vector A, por ejemplo, considera con el eje X. ¿Vale? O sea, si lo pudieras poner así, ve. Así. Y acá. O sea, tienes un paralelogramo como los conoces, ¿no? Como te los han enseñado. Orientado de esa manera. Entonces, si tú lo mides, lo calculas todo correctamente, deberías obtener también un valor de 23 metros cuadrados. La ventaja que estamos aquí nosotros utilizando, bueno, la ventaja sí de esta notación de producto vectorial es que tu paralelogramo ya no necesariamente tiene que estar en un plano, sino que, por ejemplo, uno de sus vértices puede estar en el origen, pero toda la superficie puede estar justamente en el espacio. No necesariamente tiene que estar en el plano XY. Esa es la ventaja. No sé si me doy a explicar la idea que estoy queriendo exponer aquí. A ver, tú dime si quedó claro o no del todo. Pues creo que no tanto. Es que de estos, así como dice que están en el origen, Ajá. pues obviamente parte de su área va a estar, o sea, al menos un punto va a coincidir con el origen. Al menos, o sea, pero es un vértice. Ajá, Ajá. en este ejemplo. Y en porque dijo que íbamos a resolverlo de dos formas, ¿no? La Pero el otra otro, ajá, es esta. Esto. pero el que acabamos de hacer es el que en teoría tiene más ventaja. Sí tiene más ventaja, puesto que para el siguiente necesitas calcular
el ángulo que hay entre los vectores. Afortunadamente, nosotros ya lo tenemos. De hecho, fue lo primero que calculamos. Acá abajo. Nos salió 58. Ujú. Entonces, bueno, eso digamos, lo estoy utilizando de esa manera para que contrastemos y veamos que los resultados, pues, en cierta aproximación coinciden. Pero de manera directa, lo que uno tiene que calcular en un problema tridimensional, porque esto que estamos aquí viendo no es tridimensional. Seguimos trabajando en el plano. Y lo puse así para que fuese más claro. Pero los vectores A y B pueden estar en octantes distintos. Entonces, o sea, pueden tener sus tres componentes X, Y y Z. Entonces, imagínate en esta situación, pues va a ser muy difícil ir y tal vez hacer algún cálculo ahí, o sea, de que tú puedas medir u ocupar la fórmula que tú conoces, va a ser por la altura. Pero utilizando esta notación de vectores, podemos darle la vuelta al problema y tan solo conociendo los vectores podemos calcular el área de ese paralelogramo. Ah, ok. Sí, era eso. Quedó clara. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer esta parte, para contrastar simplemente, para que ustedes vean hasta qué nivel de aproximación esto es exactamente igual. Entonces nada más nos llevamos los datos. El módulo de A vale 5, el módulo de B vale raíz de 29 y el ángulo vale 58.67. Entonces esos datos nos los llevamos a la otra pizarra y continuamos acá. Entonces, por otro lado, o también, a decirlo así, o también, vean, vamos a mostrarles. Entonces, el área que estamos buscando también se puede ver que es igual a este módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que hay entre ellos. Seno del ángulo phi. Así. Calculamos entonces. Módulo de A vale 5 metros. Módulo de B vale raíz de 29 metros. Y esto va a ser multiplicado por el seno de phi que vale, si no me recuerdo, 58, perdón aquí, 58.67, ¿cierto? Sí. Correcto. Y bueno, haciendo las cuentas, ¿cuánto da esto? Su calculadora en grado sexagesimal, por favor, para que no haya errores ahí con los radianes. Da 22.99, casi. Casi, exacto. ¿Y el error de dónde vendrá? Del ángulo. Exacto, porque si el ángulo se truncó o se redondeó seguramente y pues fue lo que no le está regresando exactamente el valor, pero vean que la aproximación es muy buena. 22.99 metros cuadrados. Las unidades también nos hablan de un área. Entonces, pues en principio cualquiera de los dos métodos funciona. Claro, si el ángulo lo hubiésemos metido con todos sus dígitos, pues nos hubiera dado exactamente los 23 metros cuadrados. Pero pues es una buena aproximación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí está la utilidad del producto vectorial para calcular determinar áreas. ¿Preguntas, comentarios, muchachos, en relación a esto? ¿Usted recomendaría más usar el método del producto cruz, no? Bueno, es un poquito más exacto, para no tener todos los decimales de los ángulos. Sí, bueno, mi sugerencia va a ser mejor depende de qué información tengas. Si tú tienes la información de los módulos de tus vectores y además del ángulo, pues mi sugerencia es ocupa esa, porque ya tienes toda la información.
Sí. Si tienes la información, por ejemplo, no del ángulo, pero sí te están dando la expresión general de los vectores, pues entonces yo creo que perderías menos tiempo, creo yo, haciendo el producto vectorial, porque en el otro caso tendrías primero que calcular el producto punto. Si recordamos cómo calcular el ángulo, ¿no? Mediante el producto escalar, dividirlo entre los módulos. Entonces, pues ya va a depender de qué o sea, concretamente mi respuesta es depende de la información que tú tengas a la mano. Sí, profe. Para no hacerles creer que uno es mejor que el otro, no. Ambos funcionan y depende de la información de la que dispongan. Aquí como tenemos toda la información, pues nos dimos el lujo de atacarlo por ambos métodos. Profe. Sí. Entonces, si nos dieran solo el módulo de los vectores, Ujú. no vale la pena hacer el del producto cruz. Mejor sacamos lo de abajo, el Ah, phi. exacto. Si no te están dando las componentes, entonces no puedes trabajar el producto vectorial, porque el producto vectorial te demanda que conozcas las componentes. Exacto. Y entonces trabajarías con la opción de abajo. Es más rápida, pero claro, necesitas conocer el ángulo phi y los módulos de tus vectores. Entonces, bueno, mi respuesta sigue siendo, depende de la información que ustedes tengan. Pueden ocupar cualquiera de estas dos expresiones. Profe, yo tengo Sí, una duda. sí, adelante. En arriba en el penúltimo procedimiento, en el área, Ajá. ¿por qué sacamos raíz? Bueno, no entendí de dónde sale la raíz. Porque, bueno, esto te queda claro que estamos denotando aquí. O sea, ¿qué Ah, estamos sí, calculando eso aquí? sí. ¿Qué es esto que se pide aquí? O sea, aquí que estamos, o sea, El, ajá, ay, ¿cómo se llama? tú puedes. Haz memoria. El módulo de El, A, el, no, el módulo, del vector A exacto. O sea, del yo, vector A por el vector B. Sí. exacto. O sea, digamos, aquí no le pusimos nombre, pero ponle cualquier nombre, no sé, F de Frankie, llámalo Frankie. Entonces aquí está sacando el módulo de Frankie, ¿estás de acuerdo? Sí. Vale. ¿Y cómo sacas el módulo de un vector? La raíz cuadrada Oh, ya de sus me componentes. acordé. Pero aquí solamente hay una componente, la componente Z. Sí, ya quedó. Entonces, revelado ese Quedó secreto. claro. Perfecto. Bien. Sí, ya. Gracias. Sin nada. ¿Alguien más con alguna pregunta, comentario, muchachos, antes de pues dar paso a lo siguiente, ya a lo que nos va a dejar? Pues hasta ahora no, pero, profe, Sí, o sea, como usted dijo, ahorita es que son figuras en un plano y tal, sí, pero, o sea, este tema va a venir en la evaluación del segundo parcial, ¿no? sí. Y Y estoy seguro podría apostar uno de los dedos de mi mano que nos va a ah, nos pondrá alguna figura que tenga el I, el J y el K. En ese ah, caso, que es más ajá. complejo, se va a extender este proceso, obviamente. Y quería saber si también nos va a dejar alguna sección como de ejercicios de repaso, como lo hizo este parcial, Sí, para ver cómo sería el sistema de ecuaciones y todo eso que quede. sí, yo creo que, digamos, como estamos iniciando el parcial, yo creo que es un buen momento para dejarle esas listas. O sea, les voy a dejar listas de ejercicios que no forman parte de una tarea. O sea, no me los tienen que entregar, no hay fecha límite de tiempo para la entrega de ellos, pero es para que practiquen. Entonces sí, pues yo pienso que no pasa de esta semana que yo estaré haciendo en Classroom la publicación indicándoles
qué ejercicios de los libros que están en Classroom pueden ustedes empezar a atacar para irse familiarizando, justamente porque sí, en el examen, por ejemplo, si se me ocurre poner o pedirles que calculen el área de un paralelogramo, no va a ser un paralelogramo que esté en el plano, sino es un paralelogramo que esté en el espacio ahí flotando, pero con cierta información sobre los vectores. Sí, ahí pueden surgir 100 dudas. Bueno, tal vez yo lo que sí estoy seguro que podrían surgir los problemas es con los signos menos. Porque en el determinante hay muchos signos menos. Entonces, si uno no pone los signos de agrupación, que noto que hay problemas todavía con los signos de agrupación, poner los paréntesis donde debe de ir, o corchetes o llaves, van a empezar ahí a meter signos menos que no van, y eso eventualmente pues, les va a arrojar un resultado incorrecto. Entonces el secreto está yo creo que más en el procedimiento. Pero bueno, esa es mi experiencia en ese momento. Pero igual si surgen otro tipo de dudas, pues los vamos resolviendo. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Y me surgió sobre cuando estaba haciendo la tarea 2. Bueno, no sé si estoy confundiendo la clase o no sé, pero usted nos dijo en algún momento que era necesario a lo mejor un dato nuestra calculadora tuviera en radianes. Y lo que pasa fue que yo en mi tarea pues no lo cambié y pues sí salió mal. O sea, los ángulos salieron mal, Ajá. pero no sé, ahorita no tengo la duda en cómo comparar en cuánto tengo que ocupar en radianes y cuándo los voy a ocupar en grados normales. En este caso, este tema, pues lo que vi Ajá. es simplemente es en grados normales, no es en radianes, pero en los temas anteriores no sé qué rollo. Ok, bueno. Sí va a haber un tema más adelante, en el tercer parcial, que vamos a ocupar radianes. Pero cuando lo hagamos, haré esa aclaración. Pero por el momento de aquí hasta lo que veamos todo el segundo parcial van a ser grados sexagesimal. Muchas gracias, Okay, profesor. entonces, al menos aquí en este curso, hasta lo que veamos todo este segundo parcial, van a ser ángulos sexagesimales, nada en radianes. Muy bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Comentario? No, profe. Ok, vale. Entonces, vamos a destinar lo que resta de esta clase para recordar un poco de cinemática. Entonces ya vamos a comenzar esta parte de hablar de velocidades, aceleraciones y demás. Bueno, entonces, para hablar de cinemática, ok. ¿Qué entendemos por cinemática? ¿O qué recuerdan? ¿O qué les contaron? ¿O qué chismes saben sobre cinemática? Tiene que ver con el movimiento. Exacto, tiene que ver con el movimiento. Es la rama, así en palabras muy simples, la rama de la física, ¿ok? Que se encarga de describir el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta colega llamada cinemática, lo que hace es mediante ecuaciones, poder describir cómo los objetos se mueven, pero sin meternos en los puntos clave como por qué se movió. Eso ya le toca a la compañera dinámica, cuando veamos leyes de Newton. Pero al menos a este nivel, lo único que nos va a interesar es describir cómo se mueven los objetos. Y para describir cómo se mueven los objetos, necesitamos conceptos como desplazamiento, velocidad y aceleración. Esas van a ser nuestras herramientas para describir todo el movimiento de los objetos en el contexto de física clásica. Bien, entonces vamos a introducir nuestra primera herramienta. Vamos a definir el llamado vector de posición.
El vector de posición que va a ser, lo vamos a anotar con la letra minúscula R, ¿ok? Es un vector, ¿ok? Que nos permite ubicar cualquier objeto en el espacio. No en el plano, bueno, puede ser en el plano, puede ser una línea recta, pero en general en el espacio tridimensional. ¿Vale? Eso entonces va a ser nuestra primera herramienta. Aquí vector minúscula, vector R. Ajá, es un vector que nos permite ubicar. Viene la parte importante. El módulo de este vector, el módulo del vector de posición, recordemos que lo podemos anotar entre las dos barras, nos dice la distancia a la que se encuentra un objeto a partir de un punto de referencia. De un punto de referencia o punto inicial. Entonces, vean, cuando ustedes hablan de distancia, muchachos, están hablando de una cantidad escalar. Cuando hablemos del vector de posición, es decir, dónde se encuentra el objeto, hablaremos del vector de posición. Lo voy a poner así para que sea más, para ayudar tal vez a aclarar las ideas. Vean, el vector de posición podemos pensar que responde a la pregunta ¿dónde está el objeto? Mientras que el vector de posición, digamos que responde a la pregunta ¿qué tan lejos está el objeto? No sé si en este momento les queda claro que ambas preguntas se refieren a cosas distintas. A ver, léanlo y díganme si les es claro que ambas cosas nos hablan de cosas muy relacionadas, sí, pero distintas en esencia. Aquí va la flechita. Pues casi son parecidas, nada más que uno nos dice la distancia y el otro nos dice la ubicación exacta. Están relacionadas. O sea, están tan relacionadas que vean que la distancia es el módulo del vector de posición. Ahí está la relación. O sea, uno no puede existir sin el otro. Pero la información en cómo la debemos expresar es distinta. La primera, el vector de posición, es decir, dónde está el objeto, es una cantidad vectorial. No basta con decir, está allá, sino está allá dónde, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, a dónde, ¿no? Mientras que el módulo o la distancia, como la conocemos coloquialmente, simplemente podemos decir, bueno, está alejada, está a tantos metros, está a tantos kilómetros y listo. Ya no tenemos que dar más información. Mientras que con el vector de posición, que hay que indicar direcciones. O sea, es un vector. Entonces, el vector de posición lo vamos a identificar de esta manera. Va a tener, bueno, aquí hago el comercial. El vector de posición, déjenme aquí borrar esta línea que otra vez la moví. Se va a definir de esta manera. Vean, va a ser un valor X, o sea, la componente X del vector, más Y, la dirección Y, evidentemente, más Z en la dirección Z. Estas tres cantidades son las componentes, o sea, X puede valer 3 metros, Y puede valer 5 y Z puede valer menos 3. ¿Vale? Entonces, es la notación. Vamos a ver un ejemplo rápidamente para que
aterrizar ideas. Entonces, ejemplo. Vamos a hacerlo así. ¿Cómo les pondré? ¿Vale? En la UPI podemos ubicar 3 salones o 3 lugares, vamos a ponerlos en general 3 lugares. ¿Okay? Cafetería, biblioteca y aula de cómputo. Aula de cómputo. Ok. A través de los vectores siguientes, los cuales son referidos a la entrada de la unidad. A la entrada de la unidad, es decir, el 0,0. O sea, la entrada la vamos a asumir que es nuestro origen. Entonces, vean, esquemáticamente vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a intentar describir nuestro sistema de coordenadas X, Y y Z. ¿Vale? Entonces, nosotros estamos ubicados ahora en esta posición, en el origen. Ahí estamos nosotros, entrando a la escuela, cuando se incorporen las clases presenciales, ¿no? Y saludando a todos los que se encuentran. Bueno. Ya en febrero, profe, ya en febrero. Ya en febrero, sí, ya casi está más cerca, ¿no? De hecho, ya. Ojalá. Entonces, la cafetería, vamos a decir que está ubicada cerca de la entrada. Están en esta posición. Vean. Entonces, por acá, este vector que estoy dibujando nos lleva a la cafetería. Está a nivel de suelo. Entonces, aquí está la C. Punto C. Perdón, es así, es punto C. Ahí está. Ahora les doy las componentes. Y la biblioteca, vamos a pensar que está ubicada en la siguiente dirección. Está en este cuadrante hacia el fondo, vean, la dirección X negativa, Y positiva, pero hacia abajo. O sea, está debajo del nivel de la entrada. O sea, sería menos Z, ¿no? Exactamente, menos Z. Entonces aquí voy a intentar así dibujarla. Entonces voy a aquí indicar que esto es la biblioteca. Y para ayudarles a visualizar, voy a extender eso hacia abajo. Y voy a indicar aquí que esto tiene corta en el eje menos Z. ¿Vale? Listo. Y ¿qué me saco? El área de cómputo, evidentemente, pues no, tiene que estar bien resguardada, ¿no? Por cualquier situación. Entonces, esta va a estar en el primer cuadrante, o sea, en esta región, pero hacia arriba. En algún piso superior. El punto S. Entonces, este vector corta el eje Z, pero de forma positiva. Bueno, el eje Z positivo. Mientras que la cafetería está al nivel de suelo. ¿Sí me van siguiendo entonces con esto? Sí, profe. Vale, entonces voy a dar los vectores a continuación. Entonces, el vector A es el que ubica la cafetería. Sus componentes son los siguientes. Son 4 metros I más 3 metros J.
Entonces vean que está a nivel de suelo. El vector B voy a indicar que está ubicando la biblioteca. Profesor, una pregunta. Sí. En los ejercicios, esa parte, ¿cómo la podemos poner? ¿Como que vamos a sacar las componentes? ¿O cómo lo Sí, ya ponemos? dígame, porque en eso siempre fallo. Sí. Vamos a poner las componentes. Un vector tiene componentes. Eso sí, tiene que quedar clarísimo. Un vector tiene componentes. Entonces, aquí si tú quieres poner aquí lo encabezado, bueno, los vectores que ubican, bueno, es que como ya lo había dicho. Sí. A ver, cómputo los siguientes vectores, los cuales son referidos a la entrada. Es que entonces, vean, a ver, es que noten que todo lo que escribo se tiene que ir leyendo de manera general o grupal. Vean, a ver, así. O sea, si uno lo ve en un libro de texto, así tendría que ser. En la UPI podemos ubicar 3 lugares. Cafetería, biblioteca y aula de cómputo a través de los siguientes vectores, los cuales son referidos a la entrada de la unidad. Listo. Ya dije que vamos a hablar de 3 vectores, ¿no? Tal vez lo único que valdría la pena sí aclarar es C, es cafetería. Y de hecho, lo que voy a poner mejor aquí va a ser... Es como los croquis, ¿no? Que nos dicen qué es cada cosa. C, 2 puntos, cafetería. B es, dijimos, biblioteca. Y S era sala de cómputo. Listo. Entonces, ahora sí, espero que con la acotación aquí y esta información nos vaya quedando claro toda la información. Si hay algo que no quede claro, díganme por favor para añadir la información aquí. Sí, profe, gracias. Ahí el vector es R, ¿verdad, profe? ¿Dónde? ¿Cuál? Ah, no. Dice azul. Es B. Es B. Sí se borró, yo creo. Ah, okay. Es B. ¿O no le escribí B? Gracias. Es B. Okay. Mejor lo escribo bien. Es de V de biblioteca. O sea, me está ubicando en la biblioteca. Aquí son 3 puntos. Los vectores son estas flechas. O sea, ese que está en amarillo es el vector AC. Es el vector que me une o que me ubica a la cafetería, tomando como origen la entrada de la unidad. En azul tenemos al vector B sub B, que es el que me ubica a la biblioteca a partir de la entrada de la unidad. Y este que voy a llamar C, a ver, sí, a ver, déjenme ver. Yo creo que mejor les cambio los nombres para no confundirlos, porque si no, voy a llamarles F, H y G. Simple, porque si no, B es... Lo que quiero es no confundirlos con tanta letra. Entonces, esta va a ser el vector F, así, tal cual, F. A ver. Listo. Este que ya había llamado, acá lo voy a llamar H. Ok, y a este último le voy a llamar G. Creo que así es más económico y menos confuso tantas letras con subíndices. Entonces, a ver, el vector F, ¿de qué me habla? ¿Qué me está ubicando el vector F? La cafetería. ¿A partir de qué punto? De la entrada. De la entrada. ¿Ok? Entonces, aquí no solamente decir qué me ubica, sino a partir de dónde, porque eso va a ser muy importante para lo que sigue.
H, de acuerdo a la figura que me está ubicando. La biblioteca. La biblioteca conforme al origen. referente al origen o a la entrada de la unidad, muy bien. Y sus componentes van a ser los siguientes. Tengo que caminar menos 5 metros y más 2, bueno, aquí me faltó el metros, aquí en el vector de arriba. Ajá, menos, ¿qué les voy a poner? 5 metros K. Ok, entonces esta biblioteca es muy grande y está debajo a nivel de suelo. Entonces, bueno, así lo ubicaremos la entrada a ese lugar. ¿Vale? Y el vector G. La sala de La sala de cómputo. De cómputo. Exacto. Entonces, esto les dije que estaba en el primer cuadrante también, pero hacia arriba. Entonces, vamos a ubicarlo en 5 metros y más 7 metros J, más unos que les gustan unos 8 metros vector K. ¿Ok? Entonces, muchachos, esto que está aquí escrito son los vectores de posición. Porque me están ubicando a estos 3 lugares en el espacio referidos a un punto. En este caso, la entrada. Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde está el objeto? Es decir, imaginen que estamos todos a la entrada del primer día, se acercan y tienen, no sé, tienen que ir a comprar algo a la cafetería y están en la entrada. Le preguntan a alguien ahí, ¿cómo llegó a la cafetería? Es decir, ¿dónde está la cafetería? ¿Qué les va a responder? Que está a 4 metros y más 3 metros J. Ok, bueno, hablando muy vectorialmente, ajá, exacto. Sería 4 metros en la dirección X, ajá. Más bien Más sería tres- como 4 metros hacia adelante y Ajá, 3 metros hacia la izquierda. Bueno, viéndolo desde el punto de inicio sí, hacia eh, sí, enfrente. exacto, exactamente. O sea, digamos, podemos eso traducirlo a nuestro lenguaje cotidiano y decir, bueno, a partir de ese punto tú vas a avanzar 4 metros hacia adelante. Después llegas a, no sé, topas con pared y te muevas hacia la derecha o hacia la izquierda. Y listo. Ya dieron el vector de posición, ya dijeron en dónde está el objeto. Pero noten que siempre tienen que decir a partir de qué punto están tomando como inicio. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver lo siguiente. Bueno, preguntas hasta aquí con la acotación. No, probé. No, profe. no, Vale, entonces vamos a hacer la siguiente actividad. Ok, entonces responda. Y bueno, con responder a veces no es solamente decir sí o no, sino hacer un cálculo para dar la respuesta. Bueno, responda. A ver, déjenme ver cómo planteo la pregunta para que sea lo más claro posible. Ya sé. A partir de la cafetería, déjenme ver así, a partir de la cafetería, déjenme... Sí, a partir de la cafetería, ¿en dónde se ubica la sala de cómputo? Cosa que no deben de hacer, ¿eh? Es decir, no deben de pasar la cafetería y después irse a la sala de cómputo porque se ensucian ahí con los alimentos. Entonces, es hipotético nada más esto. A partir de la cafetería, ¿en dónde se ubica la sala de cómputo? ¿A qué distancia en línea recta? Línea recta. Mejor lo pongo lo formulo en una sola pregunta. ¿Y a qué distancia en línea recta? B.
a partir de la biblioteca, en donde se ubica la cafetería, y a qué distancia en línea recta. Y finalmente, a ver, déjenme pensar. Sí. A partir de la de la sala de cómputo, en donde se ubica, en donde se ubica la biblioteca. Biblioteca. ¿Y a qué distancia? En línea recta. A ver, eso es lo que nos están preguntando. Y lo que está arriba es la información de la que disponemos. Entonces, a ver, la primera pregunta nos está cuestionando. ¿O qué podemos entender? Para la primera pregunta, ¿dónde estamos ubicados? En la cafetería. En la cafetería, en el punto C. Entonces, ahí estamos ubicados. Y puestos ahí, nos estamos preguntando, bueno, ¿cómo llego o dónde se ubica la sala de cómputo? Me urge llegar a la sala de cómputo. Tengo clase ahí. Entonces, si le pregunto a alguien, digamos de manera vectorial, ¿qué información tendría que darme? ¿No? Eso es lo que queremos determinar. En dónde se ubica es un vector de posición. ¿Y a qué distancia de la línea recta qué sería? El módulo del vector de posición. El módulo de ese vector. Exactamente, el módulo de ese vector. Están relacionados, pero son cosas distintas. El primero, es decir, en dónde se ubica, me tiene que decir izquierda, derecha, arriba o abajo. Mientras que en el segundo, a qué distancia simplemente tú, o sea, si podías moverte, alcanzar este punto en línea recta, es tanto, 2, 15, 4, 5 metros. Nada más. El número y su unidad, 4 metros, 5 metros o 2 metros, y ya. ¿Sí notan la diferencia entre una cosa y otra? Profe, Sí. una pregunta. Para eso tendríamos que sumar los dos módulos, ¿no? De los dos vectores. No. Porque cuando tú sumas módulos, o cuando tú obtienes el módulo de un vector, pierdes totalmente la información sobre la dirección. Ya, no, ya entendí. Sí, ya vi. Ok, entonces no. El módulo sí lo vamos a obtener, pero no de esa manera. O sea, no sé el procedimiento. Entonces, a ver, ustedes están queriendo responder esa pregunta, están en la tarea o están en el examen. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Cómo podemos determinar a partir de la cafetería en dónde se ubica la sala de cómputo? Solo en la cafetería como nuestro nuevo origen. Exactamente, sí. Y a partir de ahí dar las indicaciones. Exacto, es lo que queremos. Exacto, queremos dar las indicaciones estándonos como punto inicial en la cafetería. A ver, ¿cómo le podríamos hacer? Se debe plantear un nuevo vector, ¿no, profe? Ok, ese nuevo vector que mencionas, ¿de dónde a dónde iría? De la cafetería a la sala de cómputo de C Perfecto. a S. Exactamente. Ese es el nuevo vector que queremos determinar. Entonces, muy bien.
inciso A, aquí, bueno, al menos vamos a escribir lo siguiente. Debemos determinar las componentes, ¿qué nombre le quieren dar a ese vector? F. Vector, no, F ya está, ya te lo gané. Eh, Z, podría ser, nada más, pero espero no se confunda con la dirección Z. L, profe, mejor. L, ¿no? L. Una letra Bueno. con L de largo. L de largo, sí. Ok, entonces va a ser el vector L. Vale, entonces debemos determinar las componentes de un nuevo vector L que vaya de la cafetería a la sala de cómputo. Es decir, gráficamente, es más, a ver, voy a hacer truco de pizarro. ¿Perdón? Yo tengo una idea de cómo lo podríamos hacer. ¿Cómo? Tratar de emparejar las coordenadas, bueno, no las coordenadas, sino las componentes de los vectores. Por ejemplo, el de la cafetería es 4M más 3M, ¿no? Sí. Entonces el de la sala de... Esa es la sala de cómputo, ¿verdad? El que está en rojo, el punto S. La sala de cómputo es el... Ajá. ok. Es el vector G, ¿verdad? Sí, el vector. Sería, por ejemplo, tratarlo de emparejar a 5M, entonces Sí. al nuevo vector nada más le faltaría 1, ¿no? Ujú. Luego para 7M, al nuevo vector le faltarían 4, que ya tenemos 3 para 7, 4. Y Ok. al vector, bueno, ya al vector, como no hay vector K, o bueno, no está señalado, Ajá. pues ya sería emparejarlo con 8MK, ya ahí ahora sí que se pasaría tal cual, 8MK. Ok, a ver, entonces, a ver. Tú me dijiste ahora 3 valores, ¿no? Sí, le dije 1, 3, 1, 4 y 8. 1, 4 y 8. Ok, fíjate. Esos valores que tú me dijiste, 1, 4 y 8, me deberían de poder ubicar a la sala de cómputo a partir de la cafetería. Es decir, que si yo sigo tus indicaciones, yo debo de ser capaz de llegar a la sala de cómputo. Sí. Entonces, ve, yo estoy ubicado aquí, con coordenada 4 metros. Sí. Si me dices avanza 1 metro más, me bombearía hacia acá. O sea, 5 metros a partir del origen. Menos 1 metro. Bueno, Pero si me dices 1 metro, ok, me avanzo en el otro sentido, pero avanzo nada más 3 metros. Exacto. Entonces lo que yo pienso que hay que tomar las mismas coordenadas que tienen las originales y nada más multiplicarlas por un menos para que llegues al punto de origen, Ajá. de la UPI. Ok. Ok. No, está correcto. Sí, es correcto. O sea, sí hay que hacer algo con estos vectores que ya tenemos. O sea, eso es un hecho. El punto, y sí, está relacionado un poco con lo que comentas. Está relacionado con lo que comentas, justamente. Entonces, a ver. Voy a de hecho, recuperar la figura. Miren, por eso ocupé aquí mi truco de pizarrón. Y voy a quitar aquello que, pues, para este problema no, para este primer problema no nos importa. Entonces vamos a dejar aquí limpio esto. Aquí el C no, y el D. Me importan los vectores. Entonces, a ver, tú me dices que el vector F hay que multiplicarlo por -1. Ajá. Algo así te da tu idea, es tu idea, ¿no? Sí. Muy bien. Para que las mismas coordenadas de ese vector Sí. te lleguen al punto de origen. O sea, cuando tú haces eso, estás regresando del origen, o sea, la entrada. A la entrada. Vale, y de ahí. De la entrada está hacia atrás. Ajá. El salón de cómputo. Claro. Y de ahí tomar las mismas coordenadas del vector de cómputo. Muy bien, muy bien. Ok, me agrada la idea. Entonces, vean, aquí está. O sea, lo que estás comentando ya vi por dónde va y sí, es correcto. Esta intuición que tienes es correcta, pero ahora vamos a darle un formalismo, ¿no? O sea, vamos a escribir a manera de ecuación esta idea que estás planteando, que me parece correcta. Entonces, vean, el vector L que nos habían planteado, lo voy a dibujar a continuación. Ok, color verde.
y va a ir de este punto a este otro punto. ¿Están de acuerdo? Este sería, este que está aquí en verde, con una línea más gruesa, sería el vector que estamos buscando. ¿Van siguiendo la idea? Borro esto también. Sí, bro. ¿Vale? Ok, entonces ahí está. Vean que el problema sí se vería. O sea, vectorialmente sí se vería. Estamos buscando este vector L que nos conecta la cafetería con la sala de cómputo. Entonces, vean, podemos notar, aquí viene mi comentario, que nos puede ayudar. Notemos que si salimos de la... salimos del punto 0, es decir, de la entrada de la unidad, 0,0. Y llegamos a la cafetería. Hemos avanzado en la dirección del vector f. ¿De acuerdo? ¿Esto que acabo de escribir es correcto? Sí. Sí, bueno. Entonces me dicen cuando algo de lo que escribo aquí no quede claro. Bueno. Después tendremos que avanzar en la dirección del vector L para llegar a la sala de cómputo. Es decir, avanzamos en la dirección del vector L. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, de hecho, repetí. De hecho, tenemos que avanzar. No, de hecho, así es. Tendremos que avanzar. Después tendremos que avanzar en la dirección del vector L para llegar a la sala de cómputo. Después, a partir de la cafetería, tendremos que avanzar. Ahora sí ya quedó claro. En conclusión, nuestro recorrido, ¿de dónde a dónde fue? Nuestro recorrido total. Con lo que acabo de escribir líneas arriba, nuestro recorrido, ¿de dónde a dónde fue? Del origen al vector F. A la sala de cómputo. A la sala de cómputo, exacto. Nuestro recorrido fue del origen 0,0 a la sala de cómputo. ¿Están de acuerdo? Sí. Vale. Y aquí viene nuestro signo de sorpresa. Pero esto es igual a la dirección indicada por el vector G. ¿Cierto o no? A ver, léanlo con cuidado y díganme si estas afirmaciones tienen sentidos. O mejor dicho, a ver, voy a ponerlo así mejor. Es igual al desplazamiento indicado por el vector G. Mejor así. A ver, díganme si queda claro nuestra idea. O sea, partimos de la del origen, llegamos a la cafetería y de ahí nos tendríamos que mover a la sala de cómputo. Pero ese recorrido total que hicimos es justamente el recorrido que se haría siguiendo el vector G. O sea, directamente de la entrada de la unidad a la sala de cómputo.
Si nos fijamos únicamente en los puntos inicial y final. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, de manera vectorial, decimos que o sea, esto tiene una implicación. Esta idea que acabamos de plantear significa algo desde el punto de vista de los vectores. Decimos, perdón, aquí se fue la S. Fíjense, ¿qué estamos diciendo? Si yo camino con F y después avanzo en la dirección de L, esto es exactamente igual, es decir, recorro la misma, hago el mismo desplazamiento que si hubiera ido sobre G. Pero se podría decir que en términos de vector, ¿no, profe? Claro, o sea, por eso, en términos Porque de manera si, bueno, vectorial, si lo vemos numéricamente, ajá, obviamente pues no es lo mismo a lo mejor, bueno, irse en línea recta ujú, que así por bueno, de vectores, ¿no? Bueno, ajá. Sí, y porque es que tú estás pensando en la distancia total recorrida. ajá, es lo que estaba diciendo. Ahí está el secreto. Que tú estás pensando como si estuvieras sumando los módulos de cada uno de los vectores. Ujú. Lo que camina en un trayecto, más lo que camina en el segundo, más lo que camina en un tercero, y sucesivamente. Y no. O sea, eso es correcto, pero la forma en que lo estoy planteando no es esa. Sino solamente nos estamos fijando, a ver, ¿en dónde estoy y a dónde quiero llegar? Tan sencillo como eso. Profe, entonces únicamente se tendría que sumar los vectores como tal. Bueno, eso es justamente lo que estamos haciendo. O sea, eso es lo que estamos aquí afirmando. Entonces, ahí donde usted señaló, se tendría que despejar, ¿no? Para dejar a el vector L solo. Exacto, que es el que queremos. El nuevo vector. Exacto. Pero bueno, las coordenadas del vector, porque se van a sumar los componentes. Componentes del vector, exactamente. Se van a restar y las J con J, y con I. Exacto. Y ya tienes las nuevas componentes del vector L. Correcto. Teniendo esas nuevas componentes del vector L, se le saca su módulo. Y ese módulo se ocupa diría la distancia en línea distancia. recta. Exactamente. A ver, entonces, antes de continuar, ¿sí queda claro esta última ecuación? La vector F más vector L igual a G, vector G. Sí. ¿Cuál es la interpretación? O sea, aquí nos interesan mucho las interpretaciones, muchachos. ¿Qué información física me está dando esta ecuación? O sea, no solamente decir, F más L igual a G, no solamente eso, hay que ir más allá. F más L, o sea, me está diciendo, si tú caminas a lo largo del vector F y después caminas en la dirección del vector L, eso es exactamente igual o equivalente al recorrido que hubiese seguido desde el origen al punto G. El recorrido total es exactamente el mismo. Como si estuvieras yendo y regresando, ¿no? Más o menos. Bueno, de hecho eso vamos. De hecho ahorita con el despeje ahí uno va a darse cuenta de eso. Ok, entonces muchachos, mucho cuidado. No estén pensando aquí. Entiendo que están diciéndome, pero es que estoy caminando más. Y estoy de acuerdo. Uno avanza más, uno que está caminando más y va primero a la cafetería y después a la sala de cómputo. Claro, recorres más distancia en comparación a si vas directamente de la entrada a la sala de cómputo. Sí, pero vectorialmente, aquí la palabra clave es vectorialmente, el recorrido es el mismo, porque partes del mismo punto y llegas al mismo destino. Es decir, vectorialmente, dados dos puntos, si yo me voy en línea recta o me voy visitando a los cuates y pasando a comprar no sé qué y me regreso y otra vez y por acá voy y así, le recorrí más distancia en el trayecto amarillo, de eso no hay duda. Pero vectorialmente a mí solamente me interesa punto inicial, punto final. Eso es lo que es el vector de posición. ¿Dónde está el objeto? Nada más. No me está preguntando cómo llegaste a él. ¿Por dónde pasaste? Simplemente dime, ¿dónde está el objeto? ¿Sí queda claro entonces
porque aunque sí, es cierto que se corre más distancia, caminamos más en el trayecto F más L, ¿no nos está interesando esa información? Sí, profe. Ya, Sí, más profe. claro. Vale, entonces, aclarado ese punto, que es muy importante porque justamente en el ejercicio del ajedrez es ahí donde varios como que se perdieron, porque estaban pensando es que si avanza tantas cuadros, etcétera, se fueron por esa otra idea, cuando solamente es tomar el punto inicial y punto final y se acabó. Bueno, Profe, sí, bueno, ahorita que mencionó lo del ejercicio del ajedrez, tengo una duda. En cuestión del ángulo en grados, bueno, usted ya como comentario dijo que era de 0. sí. ¿Por qué? ¿Por Bueno, qué? esa es la duda. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué sería 0? Porque tú, de acuerdo a la descripción que tú haces, por lo que entendí de tu figura, es esto. Adelante lo tomaste sobre el eje Y, ¿no? Sí, es correcto. Vale. Y la pregunta era, respecto a la dirección adelante, ¿cuál es el ángulo que forma el vector de la suma de todos los desplazamientos? Metiendo preguntas capciosas, profe. Pues no, solamente es cuestión de leer. Yo también la regué en eso, le puse 90 grados. Yo igual la regué en eso. Yo también la regué. O sea, si escribieron De 90 por sí no grados, sé, imagínese. sería a la derecha, ¿no? De la dirección derecha. Mientras que esta dirección es la de adelante. Profe, yo sí le puse el ángulo 0, pero yo ahorita que estaba viendo la tarea, cómo la hizo, usted sacó la magnitud ya bueno, no sé cómo lo tomó, pero yo nomás conté los cuadritos y dije, pues se movió tantos cuadritos, y eso Ajá. fue lo que le puse de magnitud. No sé si diga, no, pues es que no me pusiste operaciones, pero yo solamente fui muy obvio, es como de, pues se regresó y se encuentra en el eje Y por lo tanto, como está en un eje, pues no tiene ángulo. Y pues la magnitud solamente es la que se movió. Bueno, Y pues habrá que, bueno, en este momento pues no recuerdo exactamente los ejercicios de cada uno de ustedes como para decirte puntualmente cómo lo evalué o qué consideré, pero bueno, a veces el problema, si los problemas son simples, uno puede, digamos, ¿cómo se llamaría? En lenguaje de alimentos, condimentarlo con un poquito de vectores. O sea, el problema sí, en efecto, era muy simple. O sea, pues, a ver, me fijo en dónde inicié y en dónde acabé. Pues, o sea, el desplazamiento total, o sea, no me importa si se mueve izquierda o derecha, si el desplazamiento total fue punto inicial, punto final, y se acabó. Y era muy simple. Y bueno, el ángulo pues sí era 0. Profe, Ok. nos daría chance de, bueno, luego de acabar ya ese, porque es que tenemos examen ahorita. Y nos A pidió ver, ¿qué horas son? 26. Ok. Vale. Entonces, sí, aquí lo dejamos. Justamente aquí en la operación. Y entonces el día de mañana continuamos. Pero al menos espero que se vayan con esta idea de esto que es importante para lo que sigue. Sí, profe. Ok, muchachos. Bueno, entonces terminamos aquí la Profe, sesión de este día. Sí. ¿De qué temas va a venir la tarea, perdón? Ya antes de que... De vectores en 3 dimensiones, producto escalar y producto vectorial. Ok, muchas gracias. Ahora sí, hasta luego, que tenga buena tarde y buen día. Hasta luego, muchachos, que les vaya bien su Gracias, examen. profe. Buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Espere, profe, no me registré en la asistencia. Pues córrele, si no, ya no te registras. No, y se me ha olvidado a mí igual, profe. Aquí no estaba Ayer en apuntado, la clase profe. no. Bueno, háganlo ya una vez que salgan para que no lleguen a tiempo a su examen. Profe, yo tengo que hablar con usted. A ver, permítame.